Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. El día de hoy, domingo 17 de noviembre del año en curso, nos complace finalizar este curso del cuerpo causal y el ego. El día de hoy analizaremos las conclusiones del curso. En esta sesión número 24 se comentará este capítulo 35. Bueno, pues como ustedes saben, el día de hoy coincide la clausura de este curso con la conmemoración del 144 aniversario de la fundación de la Sociedad Teosófica. Se dice que nada es casual. Entonces, es muy grato para nosotros el día de hoy finalizar este análisis de estos 4 libros que pues tardó tiempo en analizarse. Este estadio de aproximadamente un año y medio lo que tardó en estudiar estos 4 libros de Powell, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, y el día de hoy estamos concluyendo esta serie de 4 tratados que seguramente van a servir para las futuras generaciones. Este trabajo realizado a muchos se les hizo cansado, pesado, acudir, leer, participar durante todo este tiempo, pero tengan la plena certeza que este esfuerzo, este sacrificio, esta dedicación que hemos hecho todos, unos desde el Zoom, otros aquí en el centro de estudios, está rindiendo frutos, va a rendir frutos en nosotros y en todas aquellas personas que ya están viendo estos cursos en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver los verdaderos efectos de no solamente leer, ¿no? Los comentarios pueden vertir mucha luz a aquellas personas que pues tienen contacto por primera vez con estos temas, algunas palabras, algunos conceptos. Entonces, a todas y a todos ustedes, pues muchas gracias por esa colaboración, que sin ustedes pues no hubiera sido posible llevar a cabo estos trabajos durante todo este tiempo. Bueno, pues voy a dar inicio con la lectura de este texto y vamos a conceder la palabra también a las hermanas y hermanos que están en el Zoom para que nos ayuden con la lectura. Dice así: al finalizar esta serie de 4 libros que tratan de los cuerpos etéreo, astral, mental y causal del hombre, juntamente con un considerable acopio de fenómenos de los varios planos a que pertenecen estos cuerpos, tal vez sea de utilidad echar una mirada sobre todo el camino recorrido y extraer algunas conclusiones generales. Volviendo al asunto importante de la investigación clarividente, parece ser un hecho que por ahora lo que podríamos llamar clarividencia objetiva es comparativamente rara. Por clarividencia objetiva significamos ese tipo definido y determinado de percepción superior o aprehensión que objetiviza las cosas percibidas, la que en realidad las hace tan objetivas en su propio grado como lo son los fenómenos ordinarios en el plano físico. Sin embargo, existe otro tipo de clara visión que podríamos denominar clarividencia subjetiva. En este tipo existe una forma de percepción llamada quizás con mayor propiedad aprehensión, que no objetiviza lo que está observando, sino que más bien lo siente o lo conoce en forma más sutil e interior. Para esto será suficiente una simple ilustración. Mientras que relativamente pocas personas pueden ver las auras de manera tal que sean perfectamente objetivas, hay muchas más que las pueden sentir y saber sin ver realmente cuáles son sus características generales, tal como tamaño, cualidad, color, etc. Parecen ver bien literalmente con el ojo de la mente. En ambos casos de clara visión, el estudiante inteligente y experimentado ejercerá toda cautela y prudencia y tomará siempre un punto de vista estrictamente conservador de lo que ve y de lo que cree ver, de lo que siente o cree sentir. Bueno, pues aquí nos está hablando precisamente este autor de los 2 tipos de clarividencia, la objetiva y la subjetiva. La objetiva es el que ve con esos sentidos superiores, y ya la subjetiva es el que ve y siente y experimenta estos estados sutiles de conciencia. Bueno, vamos a concederte la palabra a mi hermana
Lupita, para que nos des cuenta, por favor, con la lectura de la siguiente hoja, por favor. Tienes la palabra, mi hermana. Adelante. Claro. Mientras que sería en alto grado insensato y contrario a todos los caones del método científico pasar por alto o desacreditar con demasiada severidad aquello que ha visto o comprendido, sería igualmente poco inteligente y, por cierto, más peligroso aceptar con imprudencia y sin cuidadosa corroboración todo lo que se ve o que se ha captado. El estudiante, al penetrar en el terreno de lo desconocido, ha de tratar de mantener ese cuidadoso equilibrio entre la cautela y la temeridad, que es lo único que conduce al verdadero conocimiento y lo mantiene en ese camino del medio, descrito tantas veces como angosto, tal cual el fino de una navaja. Según mencionado en un volumen anterior, el haber tratado de dar pruebas de las afirmaciones hechas en estos libros hubiera sido completamente imposible por varias razones, o al menos impracticable, puesto que si bien se hubiera podido presentar comprobación rígida e intelectual para gran parte del contenido de esta obra, con toda seguridad no se hubiera podido darla por no estar esta disponible actualmente. Hablando comparativamente, son pocas las cosas, algunos dirían, nada que se puede comprobar sin reservas, hechos, fenómenos, observaciones son una cosa, pruebas de estos hechos, etc. Y más aún, la habilidad para apreciar tales pruebas es algo completamente distinto. Los hombres todavía no parecen poder idear un sistema para demostrar si ciertas cosas son exactas o no. Un sistema tan digno de confianza, digamos, como lo es una balanza para controlar el peso de los objetos. Y sin embargo, entre todos los fenómenos de la vida hay muchas cosas de suprema importancia de las cuales el hombre tiene que formar una opinión. Si ha de vivir como ser racional y dirigir su vida con acierto, no puede esperar hasta que se presente la prueba clara e inequívoca. Al hacer esto, incurriría en el riesgo de rechazar, solo por la razón de pruebas insuficientes, datos que, si son exactos, podrían ser para él de incalculable importancia y valor. Muchas gracias, mi hermana. Vamos a concederte la palabra a mi hermana Tere Díaz, por favor, para que nos des cuenta con la siguiente hoja, por favor. Adelante. Sí. Solo una actitud parecería razonable y justa. Como acabamos de decir, debemos resolvernos en una forma o en otra, aun cuando no se presente la prueba. En caso de que la prueba intelectual sea insuficiente, a veces es tan poco inteligente no creer en ella como creer. Existe una superstición de la desconfianza como la hay de la creencia, y es dudoso de cuál de estas dos formas de superstición padece más la raza humana en los tiempos actuales. La prueba hoy en día, y quizás siempre, es asunto individual para cada uno. Hay una teoría a la que no le falta el respaldo de la evidencia y de la experiencia, que para el hombre es posible entrenarse de tal manera que cuando se le presenta una verdad por vez primera, dentro de él la acoge y él sabe entonces que es exacto. A esto se puede llamar intuición o lo que sea. Tiene muchos nombres, pero es un fenómeno al alcance de cualquier observador que podrá comprobar para sí su veracidad. Como ha dicho la doctora Besant, a medida que se desarrolla gradualmente ese sentido superior en uno de conocer la verdad, cuando ésta se presenta, podrá absorber más y más de la verdad. Entonces crecerá en ti una honda convicción interna, y cuando te presentan una verdad, sabrás que es verídica. Este sentido corresponde a la vista en el plano físico. Es la facultad de Buddhi, razón pura. Cita extraída de la obra Talks on the Path of Occultism, página de 210. De esta manera, el hombre inteligente observa ejemplos de este fenómeno en sí mismo y en otros, y reconociendo su importancia enorme y trascendental, comienza deliberadamente a entrenar y perfeccionar esta facultad en sí mismo. Es evidente que podrá llegar a ser de incalculable valor para él, especialmente en su vida psicológica y espiritual. Extraños y extraordinarios, tal vez hasta imposibles, como pueden parecerles a algunos lectores las afirmaciones hechas en estos 4 libros,
Por cierto, en vista de que todas estas proceden de investigadores sinceros y honestos, sería una política más inteligente la de no rechazarlas. Hasta ahí llega. Gracias. Muy amable. Vamos a concederte entonces la palabra a mi hermano Enrique Guzmán para que continúes, por favor, con la siguiente hoja. Sí. Adelante. Adelante, mi hermano. Simplemente porque no se pueden comprobar, pero si no produce una reacción que corresponda a su veracidad, de ponerlas a un lado por el momento, archivarlas para referencia pura, mientras que si en el caso contrario producen una vibración de respuesta que en aquellos que han desarrollado la facultad mencionada más arriba es a menudo del todo inconfundible, entonces podrá aceptarlas experimentalmente, ni siquiera por ahora. No, siquiera por ahora. Como veraces con toda probabilidad. Un acrecentado número de estudiantes de ocultismo hallan que a medida que pasa el tiempo y que van desarrollando sus propios poderes internos, pueden verificar para sí mismos muchas afirmaciones que algunos meses o años antes habían aceptado en la forma indicada aquí, fundadas estas en la autoridad de otras personas. Esto en cuanto a la cuestión abstrusa y complicada de pruebas de las enseñanzas de la sabiduría antigua en su guisa de teosofía moderna. Volviendo al aspecto ético de lo que se ha dicho en estos 4 libros, sin duda habrá observado el lector que han sido tocados solo de vez en cuando y someramente las consideraciones morales y éticas que surgen de un estudio de la constitución oculta del hombre. Esto se ha hecho deliberadamente con el criterio de que los hechos hablan por sí solos y señalan su propia moral. Si un hombre está constituido como descrito, si tiene cuerpo etéreo, astral, mental y causal de la naturaleza descrita, por cierto, no pueden existir 2 opiniones en cuanto a la manera en que debiera vivir y llevar las relaciones con sus semejantes y con el mundo en general, aunque fuera solo por su propio interés. Si lo hace o no, es natural exclusivamente asunto propio del mismo. Y ahora unas cuantas palabras dirigidas más especialmente a los estudiantes de ocultismo y el método general de encarar los temas tratados en estos 4 volúmenes. Las enseñanzas de la sabiduría antigua pueden sin duda ser presentadas en muchas formas completamente distintas entre sí. Muchas gracias, mi hermano Enrique Guzmán. Te vamos a conceder la palabra, mi hermana Lupita, para que nos ayudes, por favor, con la lectura de esta hoja, por favor. Gracias. Un mecánico las presentaría de un modo, un artista de otro. El científico describiría los hechos en forma muy distinta a la que adoptaría el poeta o el místico, según los tipos o los temperamentos de los hombres y sus condiciones y conocimientos, así serían sus presentaciones de las verdades eternas. De esto resulta que para uno puede haber peligro en el método de presentación del otro. Parece ser completamente específica la presentación adoptada en estos libros. Según dirían muchas personas, es mecánica, aún materialista. Que así sea, pero en la naturaleza de las cosas tiene que haber un aspecto material en todo fenómeno. No importa cuán espiritual sea este, porque el espíritu no puede existir sin la materia. Pero el estudiante verdaderamente ocultista se graduará de encerrarse en ningún sistema mecánico y rígido, mientras que su mente ordenada puede gozar de categorías y tabulaciones precisas de hechos. Sin embargo, no tiene que permitir que estos lleguen a constituir una prisión con ventanas enrejadas, limitando y restringiendo sus puntos de vista, solo en direcciones determinadas y estrechas. La disección, el análisis, la categorización son necesarias para el intelecto, pero después de todo, no son más que el andamio por medio del cual se levanta la estructura completa en todas sus partes. Además, ¿no ha dicho H.G. Wells
tan admirablemente estas cosas, número, definición, clase y forma abstracta, sostengo, son meramente condiciones de actividad inevitables, condiciones estas más bien lamentables de hechos esenciales. Las pinzas de la mente son instrumentos toscos y dañan un poco la verdad al apresarla. Cita extraída de la obra First and Last Things del libro 1, Metafísica, página 19. La estructura del conocimiento es una totalidad, compuesta en verdad de sus múltiples partes, mayor sin embargo que la suma aritmética de todas ellas, y su total cumpliendo una función que ninguna de sus partes, ni grupo cualquiera de estas puedes desempeñar. Muchas gracias, mi hermana Lupita. Vamos a concederte la palabra para que nos ayudes, mi hermana Teresa, por favor. Adelante. Con el hombre sucede lo mismo. Podemos, con el fin de estudio y de mayor comprensión, dividirlo en mónada, ego y personalidad, sus cuerpos en físico, etéreo, astral, mental y causal. Sin embargo, el hombre mismo no es ninguna de estas cosas, ni tampoco todas ellas reunidas. Estos son todos medios con los cuales se expresa partes, aspectos o funciones de sí mismo, pero él permanece una entidad, un misterio, a decir la verdad, distinto de todas estas categorías en que dividimos y mucho más grande que estas. El obispo Leadbeater, en las Ciencias de los Sacramentos, da una analogía que puede ser útil en esta oportunidad. Si se hace pasar una corriente eléctrica alrededor de una barra de hierro blando por un alambre de plata alemana y dentro de un tubo lleno de vapor de mercurio, producirá respectivamente magnetismo, calor y fuego. La corriente es la misma, pero sus manifestaciones varían según la naturaleza de la materia a través de la cual está actuando. Lo mismo sucede con el hombre. La corriente de vida afluyendo en él está dividida en diferentes variedades de manifestación, según los cuerpos a través de los cuales se expresa. Estudiamos estos cuerpos por turno y sus métodos de funcionar, pero el hombre mismo, lo que resulta en conciencia de varias clases en los varios cuerpos, es el número por detrás de todos estos fenómenos externos. Y noten, la verdadera naturaleza de la electricidad elude todavía a nuestros hombres de ciencia, y el hombre mismo, en su verdadera naturaleza, hace otro tanto. Por esta razón, es muy concebible, hasta probable, que estaría dentro de las posibilidades presentar las verdades de la sabiduría antigua, digamos únicamente desde el punto de vista de la conciencia más bien que de la forma. Si menciona alguna de Atma, Buddhi, Manas o el sinnúmero de otros términos técnicos con los cuales estas páginas están tan generosamente salpicadas. Fíjense la importancia que nos está diciendo aquí, que el ser humano puede resumirse en mónada, ego y personalidad, pero sin embargo, dice el verdadero ser, el verdadero hombre, pero cabe señalar que a veces nosotros podemos llegar a identificarnos incluso con el reino humano, pero ya se nos ha dicho que la mónada no es humana. La mónada ya experimentó ese descenso por todos esos reinos, los reinos elementales, mineral, vegetal, animal y humana. Y la mónada aún no ha completado ese peregrinaje, al menos en lo que respecta en este sistema solar. Entonces, de ahí que el hombre, de referirnos al ser, no es lo mismo que referirnos al hombre. ¿Quién soy yo? El ser. ¿Quién soy yo? El espíritu. Un espíritu que descendió a través de los planos y durante determinados millones de años, esa conciencia monádica, ese torrente, esa energía monádica, pues pasó en un reino elemental de la mente superior, después por un reino elemental de la mente inferior, después un reino elemental del plano astral, después en otro ciclo esa vida monádica estuvo experimentando experiencias en el reino mineral, posteriormente en el vegetal, después en el animal, y ahora esa mónada está expresándose, está viviendo, está teniendo experiencias, está teniendo limitaciones, obstáculos, pruebas, crisis, en un reino denominado humano.
pero no hay que identificarnos incluso con el reino humano. Ahorita nuestra mónada está experimentando esas experiencias, esas vivencias, pero la mónada, el ser verdadero que somos, un sol radiante, está más allá de cualquier esos aspectos de los reinos. Él es la síntesis. La mónada es elemental, es mineral, es vegetal, es animal, es hombre, es superhombre, es logos planetario, es logos cósmico, es logos solar y puede llegar a fundirse con el absoluto. Entonces, es como decir un átomo, que un átomo siempre va a ser átomo. Bueno, sí, el átomo siempre va a ser átomo visto a la luz de la física. Pero sin embargo, ese átomo tiene partículas subatómicas que ahorita la ciencia está empezando a descubrir y va a llegar el punto en el que se va a dar cuenta que el átomo es en realidad un microcosmos. Entonces, de acuerdo, como dice aquí, el ámbito de estudio, de acuerdo al plano en el que se trate, de acuerdo al cuerpo que se estudie, estamos hablando de la manifestación de algo superior expresado en planos inferiores. Pero nunca, dice aquí el autor, nunca debemos de identificarnos con esas subdivisiones. Nosotros, hay una máxima que dice, conviértete en lo que eres. ¿Y qué eres? La mónada. El espíritu, es el logos en potencia, ese macrocosmos en potencia. Entonces, eso es lo que realmente somos. Y el objeto de estudio de estos tratados, pues es, por demás, comprender la constitución interna de la mónada, que a fin de cuentas es lo que nos debe de nosotros importar, lo que nos debe nosotros guiar, conducir y que lo que nos debe de permitir continuar en esta senda evolutiva. Entonces, estas palabras que nos está diciendo aquí el autor, por eso quise hacer un énfasis, una pausa, para no desviarnos, para no segmentarnos, no segregarnos en nuestros conceptos y darnos cuenta que en realidad somos la mónada. Bueno, vamos a continuar, entonces te vamos a conceder la palabra a mi hermano Enrique Guzmán, por favor, para que nos ayudes. Sí, claro. El verdadero estudiante, el amante sincero de la verdad, reconocerá a esta. No importa bajo qué guisa, en qué jerga, para usar una palabra desagradable, pueda estar expresada o velada, pero que sea por sobre todas las cosas tolerante y bondadoso. Todos los caminos conducen a una meta única. Que cada peregrino encuentre el suyo y lo siga, ofrendando a los que lo siguen con otros senderos buena voluntad, amistad y bondad, sin límites y sin superioridad. En vista de lo que te dijo más arriba, en cuanto a los defectos inherentes a los procesos y categorización intelectuales, el estudiante tiene que precaverse por la fuerza de poner demasiada fe en diagramas, por útiles que sean estos para la mente trabajadora. Que el estudiante no deje de emplearlos como andamio, como escalas por las que puede subir, pero que esté en guardia por si se convierten en jaulas que le aprisionan. He aquí una prueba. Si tu comprensión es genuina y amplia, el concepto sintético que ha engendrado permanecerá a un mundo mucho más elevado que aquel que proporciona la forma o el diagrama. Pero desde el momento en que pone uno la idea en la mente inferior y categorizada, esta idea se proyectará en innumerables formas, variando estas según los materiales que selecciona de su repositorio de conocimientos para la expresión de los que por naturaleza propia es incapaz de encerrarse en gráfico alguno, por más ingenioso o apropiado que sea este. Los diagramas, como todas las... Aquí nos quedamos. Como todas las clases de categorías, son sirvientes admirables, pero amos tiránicos. El compilador abriga la esperanza de que los años de trabajo expediado en estos volúmenes proporcionará a muchos de sus lectores ni siquiera la misma claridad de ideas y sobre todo entusiasmo y amor
cada vez más profundo hacia el Brahma Vidya, la ciencia noble, el conocimiento de Dios y del hombre, como lo han dado estos al autor mismo. Del conocimiento procede la comprensión, de la comprensión viene esa serenidad y paz que son tan inconmensurablemente superiores a todo conocimiento y a toda comprensión. Gracias. Aquí nos advierte algo el autor, que pues si bien es cierto, a lo largo de estos 4 volúmenes se apoyaron en diagramas, lo menos cierto es que dicen que tampoco debemos identificarnos con esas manifestaciones de la mente. ¿Por qué? Porque en efecto el diagrama es la representación de algo, pero eso algo es la manifestación tangible, pero aquello que es intangible se tiene que expresar en su propio nivel, en su propio plano. Por eso se habla en este curso del cuerpo causal, sobre todo a referirse a los planos sutiles más elevados, que no hay palabras para describir. No porque esos planos no sean descritos o no se puedan describir, sino que la mente humana aún no ha concebido esas palabras, esas sensaciones, esas experiencias. Entonces, por eso nos dice aquí que los diagramas, pues bueno, a modo de ilustración sirve para los fines de andamiaje, para los fines de dar una idea, de darle un bosquejo, pero tampoco debemos identificar la realidad con un diagrama. ¿Por qué? Porque sería como entonces nosotros pretender que un símbolo, que es el cuerpo físico de la idea, sea la idea, o sea, es la representación. Tanto las palabras, los números, los símbolos, los emblemas, son la representación de algo, pero ese algo es un ser, es una forma, es una esencia, es una realidad, es una verdad. Entonces, esa verdad, pues se expresa por sí misma. Tienes que vivirla, tienes que experimentar esa verdad, esa experiencia, ese conocimiento, esa energía, esa experiencia, esa cualidad de materia o de energía, para que en consecuencia te puedas dar cuenta de lo que es. Pero no significa que el hecho de que tú plasmes, llames en un libro o en un diagrama, una idea, puedas tú, a fin de cuentas, describir a detalle esa idea. Entonces, aquí nos advierten el autor que sin duda a lo largo de estos 4 volúmenes se hizo un acopio muy, muy sustancioso de diagramas, que gracias a esto, pues a veces llegamos a una comprensión de temas que pues eran obtusos, eran complejos, eran un tanto cuanto para muchos incomprensibles. Sin embargo, a través de la ayuda de estos diagramas, nosotros pudimos tener atisbos, claridad, pudimos tener un poco mayor de comprensión en torno a determinados tópicos. Entonces, eso es lo que el autor nos refiere. Bueno, pues para concluir esta intervención de texto, le vamos a conceder la palabra a nuestra querida hermana Lidia, para que nos ayudes, mi hermanita, a dar la conclusión de este tema. Tiene la palabra, mi hermana, será un honor que tú nos ayudes con el cierre. Adelante, mi hermana. Gracias, Omar. El valor del conocimiento, escribió la doctora Besant, está comprobado por su poder de purificar y ennoblecer la vida, y todos los estudiantes sinceros desean aplicar el conocimiento teórico adquirido en sus estudios de la teosofía a la evolución de su propio carácter y a la ayuda de sus semejantes. La emoción que impele al bien vivir se desperdicia en parte si la clara luz de la inteligencia no ilumina la senda de la conducta, porque así como el no vidente se extravía del camino sin apercibirse
de ello hasta caer en la zanja, así el ego, cegado por la ignorancia, se aparta del camino de recto vivir hasta hundirse en la fosa de la mala acción. En verdad, es vidya la privación del conocimiento, es avidya la privación del conocimiento, el primer paso de la unidad a la separatividad. Y solo cuando disminuye esta aminora también la separatividad hasta que su desaparición restablece la eterna paz. Muchas gracias, mi hermana Lidia. Muy amable. Bueno, pues con estas palabras vean cómo se despide el autor. Nos dice precisamente que la emoción, la inteligencia y la acción, si no están correctamente dirigidas, esos tres fuerzas que genera el hombre, el pensamiento, la emoción y la acción, pues bueno, nos puede hacer caer en esa zanja del error, en esa zanja de la ignorancia, en esa zanja de la separatividad, y a fin de cuentas esa avidya, esa privación del conocimiento, esa ignorancia que le llama el Buda el peor de los cánceres, el peor de los males de la humanidad, que es la ignorancia, pero no la ignorancia de conocimiento científico, sino la ignorancia de las leyes y de los planos que rigen el funcionamiento del cosmos. Entonces, a medida que el individuo, a través del dolor, de la experiencia, de la prueba y del error, va comprendiendo lo que es lo bueno, lo bello y lo verdadero, es conforme poco a poco se va disminuyendo ese camino de la separatividad y la ignorancia hasta que se establece la desaparición de esta avidya o ignorancia y se restablece esa eterna paz, ese nirvana, ese estado de dicha, de bienaventuranza. Bueno, pues se ha dicho que se han consultado alrededor de 40 obras para la elaboración de estos 4 volúmenes, entre los que destacan pues la sabiduría antigua de Besan, los chakras de Charles Wesley Leadbeater, el mundo cambiante de Besan, la clarividencia de Leadbeater, la muerte y después de Annie Besant, el plano de Bacánico de Leadbeater, los sueños de Leadbeater, la evolución de la vida y la forma de Annie Besant, los dioses en el destierro de J.J. van der Leeuw, la vida oculta en la masonería y el lado oculto de las cosas de Leadbeater, el vestíbulo externo de Annie Besant y la vida interna de Leadbeater. La introducción al yoga de Annie Besant, karma de Annie Besant, la vida después de la muerte de Leadbeater, el hombre y sus cuerpos de la doctora Besant, el hombre visible e invisible del reverendo obispo Leadbeater, el hombre de dónde vino y cómo va y a dónde va en colaboración de Besant y Leadbeater, y las obras de los maestros y el sendero y la mónada de Leadbeater, el texto Nirvana de J.S. Arundel, el otro lado de la muerte, que son 2 tomos de Leadbeater, la genealogía del hombre y la reencarnación por Annie Besant, y la ciencia de los sacramentos, que en ese texto pues Leadbeater como obispo pues da, y como clarividente da cuenta del efecto. El yo y sus envolturas y los 7 principios del hombre de la doctora Besant, algunos vislumbres de ocultismo de Leadbeater, el estudio sobre la conciencia de la doctora Besant, pláticas sobre el sendero del ocultismo, que esta es una serie que ellos analizan las joyas de la teosofía, a los pies del maestro, la voz del silencio y la clave de la teosofía. Ellos las analizan, las discuten, las ahondan. Estos interesantes textos se llaman pláticas sobre el sendero del ocultismo y empiezan con a los pies del maestro, la luz en el sendero, la voz del silencio y de Blavatsky. Pláticas con una clase de Besant, un libro de texto de teosofía de Leadbeater y 3 textos de Annie Besant, que es la teosofía y la nueva psicología y el poder del pensamiento.
entre otros textos. Entonces vean nada más el caudal de información que estos hermanos han legado a la Sociedad Teosófica. Hay por su parte, pues, opiniones en contrarios, aquellos teósofos recalcitrantes, clasistas, seguidores de Madame Blavatsky, pues llegan a tildar a estos autores como de que desvirtuaron, como que malinterpretaron, pero no, en realidad, al saber del trabajo de la señora Besant y del señor Leadbeater, fue un trabajo muy prolífero. Y una de las cualidades que ellos tenían, ya lo hemos platicado aquí, que más adelante en la siguiente sesión lo vamos a ver, cómo el desarrollo de la Sociedad Teosófica ha tenido un impacto de acuerdo a la afinidad de los maridajes y las parejas que se han consolidado como tal. No me refiero a parejas en el estricto sentido sentimental. La señora Blavatsky y Olcott eran Leo. Entonces, eran en realidad una pareja teosófica perfecta, completa afinidad. Annie Besant, signo Libra, y Leadbeater Acuario, fueron un verdadero maridaje teosófico para presentar al mundo esas verdades expuestas por Olcott y por Blavatsky, pero de una forma más entendible. Foster y Alice Bailey también, como pareja, ellos difundieron estas enseñanzas de la sabiduría arcana. Los Roerich, a través del Agni Yoga y de toda la pintura y la manifestación del arte. Entonces, ¿cómo vean este trasfondo de la cuestión de las parejas? Que repito, no es en el ámbito sentimental o en el ámbito social, o sea, es un trabajo de colaboración, de coparticipación, en el que esas dos energías, masculina, femenina, positiva, negativa, permiten ese trabajo co-creador en estos niveles del ocultismo. Entonces, yo les dejo esta reflexión para que cada quien de ustedes se lo lleve, como la importancia precisamente de que estos trabajos que se han presentado a la humanidad, este conocimiento, ha sido obra de este conjunto de colaboración de estas parejas, de estos individuos, hombres y mujeres, que sabemos pues que en realidad el cuerpo no representa el género del alma o de la mónada, pero sin embargo, al estar encarnado en tal o cual cuerpo, pues tiene precisamente esa afinidad a determinado tipo de tendencias y determinado tipo de información. Entonces, aquí clara muestra de ello es esto, de que si no hubiera sido por esta participación de estos dos grandes autores, la doctora Besant y el señor Leadbeater, incluso estas obras de Powell, pues no hubieran sido posibles. ¿Por qué? Porque él todavía las compila, las sistematiza y las sintetiza. Porque imagínense el trabajo que nos están ahorrando de leer todas estas obras, que sería una maravilla que todos las analicemos por cuerda separada, pero estos 4 volúmenes en esencia logran compilar, sistematizar y sintetizar estas obras consultadas. Bueno, pues vamos a conceder la palabra a todas y a todos los hermanos que deseen hacer sus conclusiones en torno a estas obras presentadas de la serie de tratados de Powell, el cuerpo etérico, el astral, mental y en esta ocasión el cuerpo causal. Se concede la palabra por si alguien desea, con mucho gusto, mis hermanos. Pueden levantar la mano, pueden utilizar el chat, con mucho gusto les será concedida la palabra. Aquí en el centro de estudios, mi hermano Gavino solicita la palabra, ¿le es concedida? Es que, gracias y un saludo a todos los queridos hermanos del Zoom. El asunto aquí que estamos concluyendo nos debe de hacer reflexionar una y otra vez sobre la existencia de nuestro ser. Sobre todo porque términos como los que ahí se describen de tener suficiente confianza, de mantener una idea clara de lo que es
la existencia. Quisiera citar unas de las frases o enunciados de Krishnamurti que hacen posible que nosotros veamos que esto, en vez de ser abstruso, debe de ser más comprensible, debe de ser más identificado con nuestra razón de comprensión. Krishnamurti dice que cuando el manantial se agota y no brota el agua, es preciso sondear profundamente y remover la tierra para que de nuevo brote el agua. De propia suerte y con el mismo propósito debéis remover vuestro interior si queréis hallar la verdad. Como las aguas están ocultas bajo los áridos terrenos, así la verdad está oculta en nuestro propio corazón. Fíjense nada más cómo al estar escuchando todas estas reflexiones sobre el cuerpo causal, pues nos llevan a estar haciendo precisamente estas reflexiones y estos análisis tan profundos que nos dejan estos pensadores, estos ejercicios que nos hacen vibrar cada vez más en sintonía con lo que la propia verdad del conocimiento oculto, del conocimiento que debemos de desentrañar para seguir manteniendo esa claridad de pensamiento. Es cuanto, querido hermano. Gracias, pues vean ahí, hoy sale a la luz las palabras de quien fuera el discípulo predilecto de estos dos hermanos, de Annie Besant y Liz Bitter, que fueron sus padres adoptivos para él. Ellos lo formaron, quizás el único error que quizás cometieron, haber enunciado que era el vehículo del instructor del mundo, que no sabemos, solamente él solamente Krishnamurti lo sabía, la jerarquía oculta. Sin embargo, pues creo yo que eso no tendría que ser motivo para desprestigiar por esta enunciación que en este momento hiciera la doctora Besa, anunció Liz Bitter, que era el vehículo preparado para el instructor del mundo. El hecho de que toda esta trayectoria que ellos hicieron, no solamente en el ámbito teosófico, en el ámbito del ocultismo, en el ámbito de la comasonería, en el ámbito del rosacrucismo, y ellos dieron mucha luz a la humanidad. Y por su parte, Krishnamurti también. Krishnamurti, su verdadera misión comenzó cuando él empieza a seguir su propio camino. Disuelve la Orden de la Estrella de Oriente, él se aparta relativamente de hablar en términos teosóficos, él habla en términos lisos, llanos, parcos, muy entendibles, él se aparta del lenguaje ocultista y él empieza a dar disertaciones, charlas, pues sin material. Ven ustedes las conferencias que él puede dar, él se sienta, si acaso anota una cita en un papel, pero la mayor parte de las conferencias dadas por Krishnamurti, que los videos no me van a dejar mentir, vean ustedes en YouTube, hay muchas conferencias de él, son simples, son llanas, son la obra entendibles. Los pies del maestro. Sí, que fue su primera obra a la edad de los 8 años, 9 años, una edad muy temprana. Entonces, cómo en palabras muy entendibles lo caracterizaban a este hermano para expresar los grandes conceptos. Bueno, pues mis hermanos del Zoom, ¿tienen algo que comentar al respecto para dar por clausurados los trabajos? Todo bien. Todo bien, gracias, Omar. Ok. Mi hermana Lupita y Lidia, ¿tienen algo que comentarnos para... Adelante, mi hermana Lidia, ¿tiene la palabra? Pues yo nada más quería decirles que a mí verdaderamente me apasionó este curso o este estudio que hicimos sobre el cuerpo causal. Verdaderamente me apasionó porque me ayudó a entender muchas cosas
que antes yo no comprendía y que quizá quedaron un poquito más claras. No quiero decir que con esto mi comprensión llegue muy lejos, pero bueno, quedaron quizá un poquito más claras, pero verdaderamente me apasiona entender qué tan grandes podemos ser y dejar de vernos en esta pequeñez animalesca que nos jala tanto, ¿no? Y en otras direcciones. Y eso verdaderamente me gustó mucho, me apasionó y me confirma una y otra vez que el estudio de la teosofía te lleva a entender y a ver como si se abriera un nuevo camino, como si se develaran esos velos que nos tapan y no nos permiten ver. No todos, ¿verdad? Obviamente, pero poco a poco. Y entonces el poder saber que hay uno y el poder levantarlo me permite comprender que hay otros y que no necesariamente las cosas son como me han dicho que son, ¿no? Y personalmente quiero agradecer tu esfuerzo, Ma, y porque resultó ser un curso bellísimo y apasionante. Muchas gracias. Pues las gracias, el agradecimiento es para todos ustedes, para todos nosotros, que sin duda, pues sin la participación de todos no hubiera sido posible. Siempre hemos comentado, todos somos útiles, mas no somos indispensables, no en el sentido de soberbia, sin embargo, en el sentido de que todos somos útiles, necesarios, pero nadie es indispensable a la obra del Eterno. Es un privilegio, yo siempre les he dicho, es un privilegio servir a las nobles causas del Eterno. ¿Por qué? Porque estamos eligiendo formar parte responsable del trabajo que nos corresponde hacer. ¿Qué nos corresponde hacer? Que si nosotros ya descubrimos esta senda, este camino que nos da la luz, el amor y el poder, compartirlo, aplicarlo a nuestra vida, tratar de comprenderlo, tratar de interiorizarlo, tratar de manifestarlo. Entonces, es una oportunidad, es un privilegio. Yo siempre les he dicho que el sacrificio yo no lo concibo como la idea de que tengo que sufrir para que otros gocen, ¿no? El sacrificio es un acto de que tú estás gozando con lo que haces, de que no sientes como una carga autoimpuesta o impuesto por alguien o alguna entidad. Esa idea que nos han vendido de que el sacrificio es doloroso, que es cruel, que es tedioso, bueno, pues tengo que hacerlo, aunque me duela, para el bien de los demás, no es cierto. O sea, por experiencia propia lo hemos comprobado, que estas necesidades de índole espiritual se convierten en eso, una necesidad, meditar, estudiar, servir, se convierten en una necesidad tan primordial como descansar, como comer, como satisfacer las otras necesidades. Entonces, en realidad nosotros hemos patentizado, por experiencia propia, hemos comprobado que tanto el estudio como la meditación y el servicio ya son parte inherente de nuestras actividades del día a día, ya son nuestras necesidades. De ahí que conforme uno se vaya enfrentando esas pruebas de la personalidad, a esas pruebas del mundo profano, pues se va dando cuenta que sin estas tres grandes herramientas, ¿qué sería de nosotros? O sea, y eso es lo que nosotros vemos que es el resultado por el cual muchos seres están y viven en la ignorancia, en la desgracia, en la tragedia, precisamente porque no han incorporado como parte de sus necesidades de día a día estos tres elementos: el estudio, la meditación y el servicio, que son las tres herramientas del discípulo, son las tres herramientas del iniciado, que es lo que nos va a permitir hacer afronta
y nos permite hacer afronta a estos problemas existenciales que tenemos que sortear, al menos en este planeta. Ya vendrán otros problemas en otros ámbitos superiores del sistema, de la galaxia, del universo, pero en lo que respecta a nuestro actual estado evolutivo que implica estar en este reino humano, en este globo en este planeta físico, de este esquema terrestre, bueno, pues esas 3 herramientas que ya hemos nosotros identificado y hemos practicado, que seguimos en la búsqueda, seguimos en el camino, no hay que pensar que porque ya que tomamos 3 cursos, porque tenemos cuantos años de estudiar teosofía, yo ya soy inmune, que estoy exento de caer en el error, en el vicio, no, eso nunca. La verdadera gravedad de una falta no es el caer, dijera mi maestro Federico, es el estar caído, porque nadie estamos exentos de caer, nadie. El Cristo nos demostró que hasta Él, siendo el Verbo encarnado, se cayó 3 veces para demostrarnos que hasta Él tuvo que caerse y tuvo que requerir del apoyo de algo o de alguien, un agente externo, para continuar con esa senda. Entonces, y eso patentiza su humildad, de no pensar, no, pues yo soy el Verbo encarnado, yo no me voy a equivocar, yo no me voy a caer y yo solo me voy a levantar. Eso es un error, todos necesitamos de todos, por eso comentamos aquí. Todos, el egregor lo formamos todos, el deva lo formamos todos, la fraternidad la formamos todos, el trabajo lo formamos todos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay quien no se compromete lo suficiente consigo mismo, hay quien se vence por las pasiones, por los vicios, por la ignorancia, por la apatía, la indiferencia, la pasividad. Bueno, pues esos son los efectos de no vincularse más directamente con el grupo, que todos a fin de cuentas como grupo podemos ayudarnos entre todos a sortear esas dificultades, esas vicisitudes. Pero bueno, aquí estamos para levantarnos, para apoyarnos y para continuar en este camino hacia la unidad. Bueno, pues en vista de lo anterior, doy por clausurado los trabajos de este curso del cuerpo causal, siendo el día domingo 17 de noviembre del año en curso, siendo las 18:09 horas. Enhorabuena, muchas felicidades a todas y a todos los que hicieron parte y formaron ineludiblemente piedra fundamental en estos estudios. A todas y a todos quiero agradecer, a todos mis respetos, mis felicitaciones, a todos mi honor, mi respeto. Y bueno, pues esperemos seguir siendo canales todos, canales de esta sabiduría divina, para compartirla y transmitirla a la humanidad. Gracias, mis hermanas y hermanos. Hasta pronto.